Buenos días, el Señor les bendiga. Quiero invitarles a mantener sus Biblias abiertas. Allí en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, los versículos 1 al 7. El maestro le escribe a su discípulo Timoteo y le hace un llamado a fortalecerse en el Señor. En algunas maneras, Timoteo contrastaba de una manera muy marcada con aquellos otros que habían acompañado a Pablo, pero que lo habían desertado, que lo habían abandonado. La idea de ser fuerte aparece también en Efesios capítulo 6, el versículo 10. En vista de la oposición que el Evangelio puede tener, es necesario siempre que tengamos una presentación adecuada y poderosa en el poder del Espíritu de Dios para poder hacer la obra que corresponde. Pero el poder proviene de la gracia que es en Cristo Jesús. La vida del discípulo de Cristo tiene varias exigencias. Llamarse discípulo y no vivir de acuerdo a las enseñanzas del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, es ser en realidad un hipócrita y un farsante. Al decidir aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, adquirimos no solamente privilegios y no solamente derechos, sino responsabilidades y deberes ineludibles que nosotros debemos cumplir. Este pasaje que hoy revisaremos nos presenta las exigencias de la vida de un discípulo del Señor. Y vamos a enfocarnos en solamente dos de estas exigencias de la vida discipular, identificadas o resumidas en dos verbos que están en modo imperativo: esfuérzate y multiplícate. En primer lugar, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia, nos dice el versículo 1. La traducción o la versión de Dios habla hoy nos dice: saca fuerza de la gracia, saca fuerza de la bondad de Cristo. En la medida que crecen nuestras pruebas, nosotros necesitamos fortalecernos más en lo que es bueno, en lo que es correcto, que nuestra fe sea más fuerte, que nuestra resolución sea más fuerte, que nuestro amor a Dios y a Cristo sea más fuerte, que nuestra fidelidad al Señor y a su palabra se fortalezca. Todo esto en oposición a que seamos más fuerte en nuestro propio poder, porque es en la gracia de Dios, es en el poder de nuestro Dios. Todos los cristianos, pero esencialmente los que estamos sirviendo, los que decimos que tenemos un ministerio en nuestras manos, debemos ser fieles a nuestro Señor, a nuestro jefe, a nuestro capitán, y resueltos en su causa. El gran afán del cristiano debe ser agradar al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que esforzarnos en tener una fe que sea creciente y que sea una fe dependiente del Señor. Somos salvos por gracia y debemos vivir por la gracia. La Biblia nos dice que somos salvos por gracia en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En consecuencia debemos andar como Cristo, debemos andar en Cristo, debemos vivir en Cristo y debemos andar como Él anduvo. Colosenses 2:6 nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Debemos aprender a desarrollar nuestra fe. Eso es trabajo de cada uno de nosotros. Aunque los discípulos en un momento le dieron al Señor: aumentanos la fe, pero el Señor les devolvió la pelota. Dice Lucas 17, 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe, ustedes, cada uno de nosotros, como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La fe depende de nosotros, claro, es don de Dios también, pero se forma en nuestra relación con Él. Ahora, la fe debemos desarrollarla para protección propia. En Efesios 6:16 nos dice: sobre todo,
sobre toda esa armadura de Dios, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque el maligno no pierde tiempo para atacarnos, el maligno no pierde tiempo para intentar destruirnos, el maligno no pierde tiempo para querer hacer o intentar que nuestra fe disminuya y que nosotros incluso apostatemos del Señor. Desarrollar la fe para vivir en la certeza de la plena salvación que Dios nos ha dado. Y el versículo 17 de Efesios 6, 17 nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que viene a ser como el resumen o el atuendo básico: el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay hechos, hay emociones, hay circunstancias que pueden hacernos a nosotros dudar. Y la duda es humana. En Marcos 11:23 nos dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y aquí entramos en un contraste entre la duda humana, la fe verdadera, pero una exageración que puede radicar o que puede señalar una falsa doctrina, como es una superfe, una fe basada en cosas irreales, una fe en la cual queremos obligar a Dios a que Él haga lo que nosotros queramos, o pensar que Dios está obligado a hacer lo que nosotros le pedimos y le indicamos. La duda nos puede llevar a no alcanzar lo que esperamos, pero la superfe, o una fe irracional, o una fe no fundamentada en la Escritura y en el Señor, nos puede llevar a prometer lo que no se puede hacer. Es así como hay muchos que viven: te declaro sano, y a la larga se muere. Bueno, la sanidad fue que se lo llevó el Señor, pero esa no es la realidad, ni debe ser la vida del cristiano. Parte del trabajo del mundo demoníaco es hacernos dudar. Desde el principio, allá en Génesis 3:1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Comienza sembrando una duda, comienza buscando allí lo que no se ha perdido. Debemos aprender a depender más y más del Señor, confiar plenamente en Cristo y en su poder. Recordemos que somos dependientes de Él. Juan 15:5, Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que una fe separada del Señor, nada puede hacer. Esforzarse en la gracia significa que estar con el apoyo del favor inmerecido de Dios, no dependiendo de una habilidad natural de nuestras propias fuerzas, sino dependiendo de lo que Dios hace, de lo que Dios tiene, de lo que Dios quiere y de lo que Dios puede hacer. Este imperativo es un llamado a fortalecer nuestra propia vida, pero a fortalecerse en el Señor, estando dentro de la voluntad de Dios, estando en el pensamiento y en el corazón de Dios. Tenemos que esforzarnos para dominar nuestras concupiscencias, nuestros malos pensamientos, nuestras corrupciones, pero no podemos esperar el premio si nosotros no observamos lo que el Señor nos ha exigido. No podemos esperar la bendición de Dios si no vivimos de acuerdo a lo que Él espera de nosotros. Así que tiene que ser algo voluntario, algo intencional, algo disciplinado. 1 Corintios 9, 26 al 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Diremos como algunos dicen: bueno, tengo la gracia, tengo la salvación, ahora yo vivo como quiera porque soy perdonado y tengo el cielo. Romanos 6, 1, 12 y 13. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debemos poner cuidado en hacer el bien de manera correcta. Debemos cuidarnos de hacer lo que nos corresponde hacer y no hacer lo que al Señor le desagrada. Pero debemos poner cuidado en hacer el bien de una manera correcta para que no se hable mal de lo que nosotros hacemos. Siembra y cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, segará. Dice Gálatas 6, 7 al 10, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuidado en el propósito de nuestra acción. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué nos motiva a hacer las cosas? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cuál es nuestra motivación? Cuidado, tengamos el motivo correcto. Cuidado con dejar de hacer porque no vemos el resultado esperado, porque dice la Escritura que a su tiempo segaremos si nosotros no desmayamos. Y cuidado también, que no sea que por la abundancia de la maldad, de la corrupción, de la perdición o de los falsos creyentes, el amor genuino de nosotros se enfríe. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuidado con convertirnos en luz en la calle y en oscuridad en la casa. Debemos reforzar lo logrado en nuestro caminar diario con el Señor. Esfuérzate, más bien refuérzate, o como dice Dios habla hoy, saca fuerzas de la bondad, saca fuerzas, refuérzate, ten poder y muéstrate poderoso, dando a entender que estás en un estado permanente de poder, pero en la gracia de Dios, en lo que no has merecido, pero que Dios te lo está dando. El elemento en el cual se manifiesta el poder del creyente es el estar dependiente de la gracia de Dios. Hemos sido nosotros capacitados para poder estar fortalecidos y para poder vivir con todo poder que nos da el Espíritu de Dios. Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En consecuencia, nos corresponde a nosotros actuar sabiamente, como dice Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El poder proviene de la gracia de Dios. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Efesios 6, 10 al 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de ¿quién? De Dios, la que Él nos ha dado, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay un enemigo que quiere destruirnos. Un enemigo que no quiere que tú tengas paz. Un enemigo que no quiere que tú tengas gozo. Un enemigo que no quiere que tú disfrutes lo que Él te está dando y te pone entonces a anhelar lo que no tienes o lo que tiene otra persona o pensar que Dios está más activo en otro lugar que acá. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos que esforzarnos en crecer espiritualmente. Pablo le dijo a Timoteo que reflexionara en sus palabras y que Dios le daría la visión que él necesitaría. Dios habla a través de la Biblia, a través de su palabra, pero nosotros necesitamos estar abiertos y receptivos a Él. Cuando usted lea la Biblia, pídale a Dios que le muestre sus verdades eternas y la forma de aplicarlas a su vida. Considere luego lo que ha leído y medite en ello
Dios le dará a usted el entendimiento necesario para tomar las correcciones debidas y vivir de acuerdo a lo que Él espera. Esto exige entonces de nuestra parte profundizar nuestra relación personal con el Señor. En 2 de Pedro 3:18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Esto exige aumentar nuestro amor a nuestro Dios. En Mateo 22:37 Jesús le dijo ante la pregunta de alguien: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hechos son amores, tiempo personal con Él, tiempo dedicado para servirle, regalos, ofrendas, dádivas, la entrega de nuestra propia vida. En segundo lugar, el segundo imperativo es multiplícate. Lo vemos en el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Esto encarga y enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Multiplícate. La instrucción de confiarla a otras personas, a otros maestros, es importante para nuestra comprensión del desarrollo de la iglesia primitiva. Algo interesante que nosotros debemos aprender es que donde Dios te ha puesto y donde Dios te ha colocado, no es para que solamente tú te creas Señor o creas que es tuya tu área, tu parcela, sino para que tú formes, para que tú capacites, y en el momento que tú faltes, que tú falles, esté la persona que tú capacitaste o que tú formaste para que ocupe tu lugar y para que haga tu trabajo. No dejar las cosas a la deriva. Hechos 6:7 nos dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Multiplicarse es la razón y es el propósito y misión de todo discípulo de Cristo. Hacer discípulos es el mandato que dejó nuestro Señor. Muchos de nosotros puede que tengamos discípulos para mal, porque pueden imitar nuestras malas acciones, pueden que imiten nuestro mal hablar, pueden que imiten nuestras actitudes negativas, pero poder tener alguien o personas que digan: yo vivo como esta persona, o yo imito su caminar, yo imito su andar, yo quiero ser como esta persona, eso implica en realidad que nosotros estamos dejando huellas vivas, marcadas en la vida de otros. En Mateo 28:18 al 19 al 20 encontramos ese mandato de hacer discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El propósito de todo discípulo es llevar fruto. Llamarse discípulo para no fructificar es un error, es una mentira y es un autoengaño. En Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esa fue la práctica de los primeros creyentes. En Hechos 8:4 vemos: pero que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Que no haya nada que te contenga, ni el temor, ni las amenazas. Expon en la palabra de Dios, exponlo con tu vida, exponlo con tu palabra, tráelos las personas, da fruto. Hay personas que pasan 10, 20, 30, 40 años sin fructificar, no llevan ni al primo, ni al hermano, ni al tío, ni al papá, ni al vecino, ni al amigo, ni al compañero de trabajo, y si acaso lo llevan, se aparta porque su testimonio fue malo. Esto en realidad viene a ser algo prioritario para el desarrollo de la iglesia. En Hechos capítulo 2, los versículos 41 al 42 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es necesario que nosotros comuniquemos la verdad con exactitud y con fidelidad, sin omisiones, pero sin añadiduras, sin distorsiones ni adulteraciones que pretendan justificar nuestra conducta o nuestra manera de vivir. En 2 Timoteo 2:15
se nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es necesario preparar y comisionar a otros para que sean multiplicadores. Así lo hizo Jesús, Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y así debemos hacerlo nosotros también. Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, a hombres idóneos, que sean aptos, capaces para enseñar lo mismo que tú has aprendido. Es la transmisión de un mensaje, de una vivencia y de un estilo de vida. De nuestro ejemplo tiene mucho valor. Debemos ser ejemplares. Nuestro propio Señor Jesucristo nos dijo en Juan 13:15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que nuestro ejemplo debe ser digno de imitar. Pablo llegó a decir allá en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este imperativo debe ser cuidadosamente obedecido. Mateo 4:19: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Se selecciona el lugar de la pesca. No se pesca en cualquier lugar, ni se pesca en un lugar seco. No se pesca en agua estancada, a menos que quiera pescar bacterias o microbios. Se escoge el equipo de acuerdo a lo que se quiere pescar. Lo que usted quiere obtener, tiene que preparar su equipo entonces para lograrlo. En el nombre del Señor se echa la red o se lanza al anzuelo. Depende de lo que usted tenga a la mano. Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Este imperativo debe ser obedecido de una manera práctica. ¿Cómo hacerlo? Con cuidado. Ora por personas específicas que no conozcan al Señor. Por tu familia, por tus amigos, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo, por tus compañeros de estudio. Ora por ellos. Regálales materiales cristianos, evangelísticos. Hoy en Venezuela se nos ha vuelto sumamente difícil poder conseguir un libro, un tratado, conseguir algo y darlo, pero consigue lo que puedas, elabora lo que puedas, regálalo entonces a ellos. Pero preséntales tu testimonio, tanto con el ejemplo, con las palabras. Cuéntale las maravillas que Dios ha hecho contigo. Cuenta cómo Dios ha sido una bendición para tu vida. Cuenta cómo tú has encontrado paz, gozo, esperanza, poder en el nombre del Señor. Y compárteles el Evangelio. Llévalos al punto de que ellos tengan que tomar una decisión de aceptar o rechazar. Ya la decisión es parte de ellos, pero la responsabilidad de presentarles el Evangelio es tuya. Invítales a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. No lo dejes a la deriva. No pienses que otro lo hará. Piensa que tal vez es la última oportunidad que ellos tendrán y que deben entonces hacerlo. Invítales al templo. Invítales a participar en los servicios. Invítales a tu casa. Ahora con esta pandemia y con estas cosas se nos hace difícil el asunto, pero hay que buscar estrategias, cosas creativas en realidad, para orar, para estudiar la Biblia, para compartir la fe. Visítales en su casa para discipularlos si hacen decisión de fe. Un creyente que gana para el Señor a una persona y no lo discipula es como un padre que abandona a su hijo al nacer. Exige la elección de personas con cualidades especiales. Cuando tú te vas a multiplicar, cuando tú vas a discipular, ok, tú vas a llevarles todos, pero te darás cuenta que en algunos la semilla cayó junto al camino, que en otros la semilla cayó entre pedregales, que en otros la semilla cayó entre espinos. Pero cuando tú notes que la semilla cayó en buena tierra, allí dedícale tiempo, que sean personas especialmente seleccionadas para que tengan esas cualidades de fidelidad al Señor y de habilidad de enseñar, que debían
ser separados para cumplir la tarea y el mandato del Señor. Pablo implica que esta importante responsabilidad debía ser cuidadosamente regulada. Personas que sean fieles, personas que sean idóneas o aptas para enseñar, personas que sean especialmente comisionadas. Esto encarga. Esto exige perseverar en la tarea. El apóstol exhorta a Timoteo en los versículos 3 al 6 a que persevere con diligencia como un soldado, como un atleta, como un labrador. En Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. Aquí hay tres imágenes empleadas para referirse al trabajo de un ministro del Señor: la del soldado, la del atleta y la del labrador. Perseverar como un labrador cuando prepara el campo para la siembra, eso implica paciencia para esperar el fruto. Perseverar como un atleta que se prepara para la competencia, eso implica disciplina, hacer las cosas de manera disciplinada. Y perseverar como un soldado que se entrena para defender su país, eso es obediente y de manera sacrificial lo que va a hacerlo. Segunda Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y cualquier medalla, cualquier cosa que tú obtengas, recuerda que es a Jesucristo al que se lo vas a dedicar, que es al Señor, al único que se lo puedes dedicar. Cuidado con equivocarte. Para concluir, hoy les presenté dos exigencias de la vida discipular, identificadas o resumidas con dos verbos en modos imperativos: esfuérzate y multiplícate. Esfuérzate en la gracia y gana a otros, discipula a otros, crece en número, es lo que nos está diciendo. Y mi pregunta es: ¿estás creciendo en la gracia? ¿Te estás multiplicando? Si tú dices que estás creciendo pero no te estás multiplicando, entonces estás engordando, no estás creciendo, porque el crecimiento lleva a la multiplicación. Pero nosotros podemos hacerlo. Nosotros hemos sido comisionados, hemos sido capacitados, tenemos el Espíritu Santo, y si no sabemos qué decir, el Señor dará las palabras necesarias para hacerlo. Nos toca a nosotros escoger, orar, buscar y hacer lo que nos toca hacer. Hermano, esfuérzate y multiplícate. Qué triste será que el Señor en su venida, cuando estemos delante de Él, nos diga: qué siervo tan malo fuiste, ni te esforzaste ni te multiplicaste. Pero qué bueno será que el Señor nos diga: mira, todos los que por tu testimonio, por tus palabras, por lo que hiciste, los que llegaron a conocer de Jesucristo, a los que llegaron a ser salvos, y tú ni siquiera te diste cuenta. Así que hoy te invito para que tomes una decisión en tu vida y para que decidas hoy: Señor, yo quiero fortalecerme en tu gracia y quiero multiplicarme para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús tú lo puedes hacer. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por el tiempo que nos has dado y la oportunidad que nos has brindado. Permite que tu palabra se anide en nuestros corazones, Señor, y que podamos en realidad crecer en la gracia y multiplicarnos para la gloria de tu nombre. Pongo la iglesia en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendiga.